Buenos días, estudiantes del octavo año básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de lengua y literatura. Chiquillos, hoy día vamos a comenzar con el repaso para la evaluación. Entonces necesito que tengan su libro, ¿cierto?, a mano para poder realizar las siguientes actividades, ¿ya? Van a poner su libro en la página 84. ¿La pusieron? Yo estoy buscando el libro. Ya. Vaya a buscarlo porque vamos a trabajar con el libro. ¿Tienen el libro a mano ya? Página 84. Yo ya estoy listo. ¿Listo? Ya. Entonces, página 84, ¿cierto? Que nos dice sobre los relatos policiales. Dice, ¿cuáles son las características del relato policial? ¿Cierto? El relato policial es un subgénero narrativo que nace a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y Europa, en una época caracterizada por el auge de la razón y el pensamiento científico. Te invitamos a revisar sus elementos fundamentales. ¿Cuál es uno de sus elementos fundamentales, Zacarías? ¿Qué día? ¿Cuál es uno de los elementos fundamentales de los relatos policiales? ¿El crimen? Ya, lea el crimen. Ya, dice. El crimen. Este es el punto de partida de todo relato policial. Se presenta como un enigma que hay que delucidar, pues no se conoce la causa ni el responsable. Se ubica en el inicio de la historia. Muy bien. Carol, ¿cuál es el otro elemento fundamental del relato policial? El detective. Léalo. Su intervención es fundamental para que la historia se desarrolle. Puede ser un detective profesional o alguien que tiene habilidades detectivescas. En Toma la investigación liderada por este personaje surgen los conflictos que hacen avanzar la acción. Ya. Sofía, ¿cuál es el otro elemento fundamental de los relatos policiales? La resolución del crimen. Ya, léalo. El misterio planteado al inicio se resuelve por una sucesión lógica de acontecimientos que nadie había reconocido, pero que el investigador logra visualizar con claridad. Así, en el desenlace, este explica cómo ocurrió el crimen y qué motivación tuvo el asesino. Muy bien. Entonces tenemos que los elementos principales, ¿cierto?, de los relatos policiales es el crimen, que es el inicio, ¿cierto?, de la narrativa. O sea que con el crimen parte, ¿cierto?, este relato. Luego aparece el detective que comienza a encontrar, ¿cierto?, todas las pistas, y en este caso, cuando el detective comienza a investigar, es el desarrollo de la narración. Y finalmente, la resolución del crimen, cuando se llega a un culpable, ¿cierto?, es el desenlace o el final de estos relatos policiales.
El personaje del detective presenta rasgos comunes en obras de distintos autores y épocas. Destaca por su gran capacidad intelectual y un amplio conocimiento de los más variados temas. Es una persona observadora con capacidad de deducción y que antepone la razón a los sentimientos. No obstante, cada detective célebre de la literatura tiene una personalidad propia que lo distingue de otros. ¿Cuál es el detective que nosotros más conocemos o el más emblemático? Sherlock Holmes. Muy bien. Sherlock Holmes es uno de los detectives, ¿cierto?, más emblemáticos que se conoce dentro de la literatura de los relatos policiales. De acuerdo a las características que yo les acabo de leer, van a responder qué rasgos comunes de los detectives literarios presenta la señorita Maple. Ah, pero para hacer eso tendríamos que haber leído este que está acá, pero es que es muy largo. No, eso no lo vamos a responder, ¿ya? Entonces, vamos a ver el video que aparece acá y eso sí lo vamos a desarrollar luego. Dice, los relatos policiales presentan un mundo ordenado en que la justicia y la verdad son posibles. Frente a un crimen que rompe el orden social, surge el detective o policía, quien investiga y restaura el orden. Lo que en un momento fue oscuro o misterioso se esclarece y cada pieza encuentra su lugar. En un mundo en que los hechos pueden ser explicados por la inteligencia humana, por enigmáticos que aparezcan. Por esto acá la figura del detective es importantísima porque al ser un ser racional que no mezcla, ¿cierto?, sus sentimientos con la razón, con el cerebro, y además que es súper observador, él logra, ¿cierto?, poder desentrañar este enigma, este problema que se presenta, que parte, ¿cierto?, con un crimen. Entonces vamos a ver este video y luego vamos a hacer unas preguntas. Las pistas parecen indicar que vamos a ver un video muy interesante. Veamos. ¿Cómo se llama el relato en el que aparecen crímenes, misterios, detectives? Sección policial del periódico. Más o menos. No estuviste tan lejos. Se llama relato policial. ¿Dónde se ubican los personajes de este tipo de relato? En la ciudad. Bien, ¿recuerdan que en la clase de historia vieron la revolución industrial en Inglaterra? Sí. Cuando esto sucede, la gente comienza a mudarse de los campos a las ciudades, donde estaban las fábricas. Hasta ese momento, aún en las ciudades, la gente se conocía, pero de pronto los habitantes de las ciudades comenzaron a convivir con muchas personas que les eran desconocidas. ¿Y tenían lugares para todos? No, tampoco había trabajo para todos, ni en el campo ni en la ciudad. Entonces, algunos comenzaron a robar para poder subsistir hasta encontrar un trabajo que les permitiera vivir. Claro, ya entendí. Además se perdían en la muchedumbre, porque estaba lleno de gente. Exacto. La policía estaría llena de trabajo. Sí, tenía mucho trabajo. Es entonces cuando aparece el personaje del detective. Elemental, Watson. Es verdad. ¿De quién es esa frase tan conocida? De Sherlock Holmes. La usaba cuando su amigo Watson comprendía finalmente cuál era el fondo del problema. Muy bien. La clave de todo misterio consiste en fijarse en los pequeños detalles. Elemental, mi querida Auli. Sigamos viendo. ¿Sabes también que recuerdo? Que el que relata el policial es siempre el ayudante. Sí, pero el primer narrador de la historia es el detective. Él se la cuenta al ayudante. Es decir, que nuestro narrador es el ayudante. Exacto. En realidad, él es quien le da el pie para que comente sus hazañas, cómo resolvió el caso. El ayudante es siempre menos inteligente que el detective. En este tipo de relatos, se busca poner de relieve la imagen del detective. Hasta incluso la policía a veces queda mal. Sí, sobre todo en los relatos de Sherlock Holmes. Claro, y en los de Dupin, que es el personaje de Edgar Allan Poe, también. Este autor fue el primero que dio a conocer este tipo de historias. ¿Hay otros detectives? Sí, ya te dije Dupin, pero nunca aparece el nombre del ayudante. El padre Brown y su ayudante Flambeau, de Chesterton, Poirot y Mr. Hastings, de Agatha Christie.
Hay muchos. Entonces, volviendo sobre lo anterior, el ayudante se convierte en narrador. Claro, es el que lleva al lector dentro de los pensamientos del detective. El efecto para los dos es el mismo. Quedan asombrados de su inteligencia. Tengo una duda. ¿Todos los detectives tienen ayudante? Los de policial de Enigma, sí. Ah, ¿hay más? Sí, está también el policial negro. Mira, principalmente lo que cambia es el personaje del detective. Tú dime las características del detective del policial de Enigma y yo te digo las del de policial negro por oposición. Listo, trabaja por placer, no necesita el dinero. Trabaja porque necesita el dinero para vivir. Es más inteligente que la fuerza policial. No se destaca por su inteligencia. Duda, ¿puede pertenecer a la policía? Sí, el detective del policial de Enigma es muy observador, prácticamente no investiga. El detective del policial negro no es que no sea observador, sino que investiga. Sale de su oficina para resolver los casos. Todo lo resuelve en su mente. No necesita recurrir a ningún otro tipo de técnica más que la observación. Recurre a cualquier tipo de técnica que le permita averiguar datos. Muchas veces sus investigaciones provocan nuevos crímenes. Utiliza el pensamiento lateral, es decir, piensa como el delincuente al que persigue. No utiliza el pensamiento lateral. Sencillamente sigue las pistas que le va dejando el criminal. ¿Tiene un ayudante? No tiene un ayudante. Trabaja solo. Entonces, como no tiene ayudante, también cambia el narrador. Bien, esa era la última. Como no hay ayudante, no hay narrador testigo. Pero, a ver, Sherlock, si lo que aprendiste te sirvió. ¿Quién es el narrador? De los personajes, nadie. Es un narrador omnisciente en tercera persona, común y corriente, como los de los cuentos que todos conocemos. Me estoy sintiendo como Watson. Te felicito. El caso se ha cerrado. No te olvides de descargar la app de Aula 365 y respóndenos. Entonces, en relación al video que acabamos de ver, en donde, ¿cierto?, nos decían las características del relato policial y también las características del detective, en donde nos explica que el detective, ¿cierto?, de estas novelas o cuentos, tienen siempre un ayudante, pero el ayudante no es tan inteligente como el detective. Y el otro rasgo principal es que es el ayudante el que nos cuenta o es el que nos va narrando, ¿cierto?, la historia de este relato policial, ¿cierto? Y que había una diferencia entre un detective de enigma o un detective, una narración de policía de enigma y una narración de policía negra. El rol de la policía negra era que él actuaba porque tenían que pagarle, o sea, trabajaba en base al dinero. En cambio, el detective del enigma no trabaja por dinero, sino que para resolver el problema o el crimen que se está presentando, ¿cierto? Entonces, en base al video que acabamos de ver, van a identificar y describir el contexto en que se genera la narrativa policial. Número 3, reconocer los dos tipos de detectives y compararlos. Y número 4, ¿cuáles de estas características? No, la número 4 no, porque esa no la leímos. Solamente la 2 y la 3. Puede comenzar a trabajar, porque lo vamos a decir ahora dentro de la clase. ¿Se entendió lo que tienen que hacer, chiquillos? Solamente responder la número 2 y la número 3. Sí, Ámbar, si estoy compartiendo pantalla. Ya, profesora, me voy a salir que se ve negro. Ya, pero vuelva a entrar. Ya. Entonces, en base al video, responder la pregunta 2 y la pregunta 3.
Entonces, número 2 y número 3. ¿A qué se refiere con decir se genera el contexto? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con decir identifican y describen el contexto? ¿Dónde sucede? Ah, ya. ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Ya? ¿Terminamos? Entonces, identifica y describe el contexto en que se genera la narrativa policial. ¿Por qué se generó la narrativa policial? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento para que apareciera, ¿cierto?, el detective y la narrativa policial. ¿Ya? ¿Qué entiende la número 2? ¿Quién me la puede responder? Número 2. ¿Por qué nace el género policial?
¿Quién me lo puede responder? Ámbar, Aún no respondo a la pregunta. Zacarías. ¿Por qué se inicia la narrativa policial? ¿Qué hecho da inicio a la narrativa policial? Según lo que nos explicó el video. ¿El crimen? El crimen, sí. No. El crimen es un elemento, pero ¿en qué contexto, bajo qué circunstancias se crea la narrativa policial? ¿Qué hecho marca el inicio de esta narrativa? En el video nos decía, ¿se acuerdan? Habla de un hecho particular por el cual se inicia el género narrativo policial. Con la revolución. Muy bien, Carol. Estaba como anotando algunas cosas así y se me había olvidado. No, muy bien. Entonces, el contexto en el cual nace, ¿cierto?, la narrativa policial es producto de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque la gente que vivía en los campos, ¿cierto?, comienza a trasladarse para vivir en la ciudad. Por lo tanto, como hay mucha gente, comienza a escasear el trabajo y la gente que no tiene comienza a robar para poder comer. Entonces, como la policía tenía mucho trabajo para andar persiguiendo, ¿cierto?, a estos delincuentes, aparece la imagen del detective. ¿Está bien, cierto? ¿Así era? Sí, por lo que salía, lo que anoté, sí. Ya. Ya que era como por, ¿cómo se llama esto? La violencia. Exacto. Era por los robos que estaban sucediendo. ¿Ya? Sí. Número 3. ¿Cuáles eran los dos tipos de detective que aparecían o que existe en una narrativa policial? Hay dos tipos Detective policial. de... También está el detective negro, si no me equivoco, algo así. Ya, hay dos tipos, el detective policial de enigma y el detective policial negro. Esos son los dos tipos de detectives, ¿cierto?, que aparecen. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de detectives? Uno trabaja para ganar el dinero y el otro no. Muy bien. El detective policial de enigma no trabaja por dinero, a diferencia del detective policial negro que sí lo hace por dinero. Otra diferencia. El policía, ¿cómo se llama esto? El detective negro, algo así se llamaba. ¿Ya? No tiene ayudante. Muy bien. Algo así. El detective policial negro no tiene ayudante, trabaja solo. En cambio, el detective de enigma siempre tiene un ayudante. Muy bien, Ámbar. Otra diferencia. El detective policial de Enigma no, como que no, piensa igual que la persona que cometió el crimen. Y Muy no se lleva de bien. ninguna otra parte. Muy bien, Zacarías. El detective policial de enigma, ¿cierto? Piensa como el delincuente al cual persigue y a esto se le denomina pensamiento lateral, ¿ya? En cambio, el detective policial negro solo sigue las pistas que deja el criminal. Muy bien, Zacarías. Otra diferencia. ¿Ya dijeron lo del ayudante? Sí. Ah. Otra característica. El detective policial de enigma es muy inteligente, es más inteligente que la policía. Perdón. En cambio, el detective policial negro, ¿cierto? No destaca por su inteligencia. Otra característica,
El detective policial de enigma es muy observador, por lo tanto prácticamente no investiga. En cambio, el detective policial negro también es observador, pero sale a la calle a buscar pistas o para poder resolver los casos, ¿ya? Entonces, esas serían las diferencias que existen entre un detective policial de enigma y un detective policial negro. Sigamos. Entonces, la estructura, ¿cierto?, de una novela policial es la siguiente. En el inicio se presenta el enigma, ¿ya? Aparece el crimen que necesita conocer quién es el culpable. Ese es el inicio. En el nudo o el desarrollo comienza la investigación del detective, quien va generando hipótesis. Y el desenlace o el final es cuando se llega a una resolución del problema, es decir, se explica el crimen. ¿Ya? Sigamos. Página 152. Ámbar, ¿puede comenzar a leer, por favor? Yo el tiro. En un 6, ¿A dónde? 1841, En no sé. 1800. Ahí está. Ya. En 1841, el autor estadounidense Edgar Allan Poe publica Los crímenes de la calle Morgue. Este cuento protagonizado por Monsieur Dupin. Monsieur Dupin da inicio al género policial. Con él surge también el personaje del detective Caracterizado. caracterizado por su racionalidad, inteligencia y mentalidad analógica. Analítica. Eso. Más adelante, otros como Sherlock Holmes, Hércules Poirot. Poirot y la señorita Marple confirmarán estas características y harán del detective un personaje tipo. ¿Digo? Sí, pues. En la década de 1930, a partir de las novelas de Dashiell Hammett, se desarrolla una nueva corriente del género policial, llamada novela negra o policial negro. Estas historias se sitúan en un contexto social distinto y sus personajes muestran cambios acordes con ello. Ya. Nosotros, gracias Ámbar, nosotros ya vimos, ¿cierto?, cuáles son las diferencias entre estos detectives, el policía, el detective policial de enigma y el detective policial negro. Pero aquí además nos habla acerca del género policial, ¿cierto? Y también nos habla acerca de la novela negra o policial negro. Entonces, usted va a tener que responder la pregunta 1. Relean esta introducción y comenten o escriban en su cuaderno la diferencia entre literatura policial tradicional y la policial negra. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de narraciones?
¿Ya? ¿En qué se diferencian estos dos tipos de narraciones? Dice, el género narrativo, conocido por la mayoría de la gente como el policial o policíaco, es un término genérico de significados diversos. En el hecho, ha recibido otros apelativos que buscan reflejar cuál más, cuál menos algunos contenidos específicos de los libros. Así se habla también de narrativa criminal, de misterio, de enigma, de suspensos, de detectives o negra. Esta última apelación se usa para referirse sobre todo a la que se escribió en Estados Unidos durante los años 30 del siglo pasado, como respuesta a la escuela inglesa que ponía énfasis en el enigma. Aunque vale señalar que originalmente se le llamó el noir, un aporte de los críticos franceses. No obstante, seguimos diciendo novela policial, aunque cuando en muchos casos ni siquiera hay policías en el relato. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la novela policial tradicional y la novela policial negra? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir la respuesta? ¿Cómo era la Que la pregunta, tío? novela policial negra no es como sumamente importante la resolución del crimen. No. Ah, Tiene que leer acá para poder responder en la primera. Vamos, si podemos, podemos. que se diferencian en el año de creación, ¿no? Ya, pero antes de eso,
Se diferencian en que uno de los detectives utiliza más inteligencia. Ya, sí, bien, ¿qué más? Bien, Ámbar. Que Que uno es un cuento y otro es una novela. No, tienen un estilo social pero distinto. ya, muy bien. Y que sus personajes también muestran los cambios. Ya, muy bien. Entonces nosotros podemos decir que las principales diferencias entre un relato policial clásico, ¿cierto? Y un relato policial negro es que el policial clásico está centrado en el enigma, ¿cierto? En el problema, en el crimen, ¿cierto? En lo que sucedió y no tiene un culpable, todavía no se puede solucionar. En cambio, la novela policial negra se centra en la sociedad en la cual se está viviendo. Por lo tanto, se muestra el poder y se muestra la corrupción. ¿Ya? ¿Se entiende? Esa es la diferencia, que el policial clásico está centrado en el enigma. En cambio, el policial negro se centra, ¿cierto?, en el ambiente en el cual se está generando la narrativa. Y este ambiente tiene mucha corrupción, droga, asesinato, un montón de cosas que son o que van en contra de la sociedad. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar el repaso del día de hoy.